Saludos profesor y compañeros del grupo de electricidad 1. Nosotros somos el grupo 5 y hoy les vamos a hablar sobre el tema de revisión de los métodos de estimación de los estados de carga para vehículos eléctricos. El estado de carga, SOC, por sus siglas en inglés, se entiende como la cantidad de carga aún disponible en relación con la capacidad de la batería. En términos de su función, podríamos decir que este comunica el estado de la batería, al mismo tiempo que protege ante ciertos problemas, como lo serían, por ejemplo, la sobrecarga y la sobredescarga, tomando en cuenta una amplia variedad de aspectos. Una analogía muy útil para definir el estado de carga es compararlo con un medidor de combustible en un automóvil de combustible convencional. Ahora bien, diferentes académicos tienen diferentes puntos de vista acerca de este tema. La dificultad radica en la capacidad de la batería, ya que no es consistente y se usa generalmente como un factor en algunas de las ecuaciones, como sería en la de la derecha, para poder estimar el estado de carga. Siguiendo con el paralelismo que hicimos hace un momento acerca del carro de combustible convencional, podemos ver que el saber la cantidad de litros de gasolina que quedan no me indica cuántos kilómetros voy a poder recorrer, ¿verdad? Sería más bien porque esto depende del tipo de vehículo, tal vez de su eficiencia, del modo de conducir que tenga yo y bueno, pues entre otros muchos factores. Hay otras dificultades también, como lo sería por ejemplo que por ejemplo para la ecuación de la izquierda podemos ver esa eficiencia de Coulomb que es extremadamente susceptible a cambios, entonces es difícil de medir en la práctica, por ejemplo. Para determinar el estado de carga de una batería hay que describir dos términos, lo que es estado de salud o SOH y también la profundidad de descarga. El estado de salud es una relación entre varios factores que caracterizan a la batería, pero se puede resumir como el grado de envejecimiento de la batería. Para determinar el estado de salud hay que considerar varios factores, de los cuales los principales son la ventilación a la que se encontrará la batería en sus condiciones de trabajo, el grado de autodescarga de la misma, la resistencia interna y la concentración de electrolitos. Ahora la profundidad de descarga, o se abrevia como DOD, es una relación del porcentaje de descarga de la batería y la capacidad nominal de la misma. También se puede considerar un parámetro alternativo al estado de salud de la batería. Cabe destacar que la profundidad de descarga es considerado una vez de que el porcentaje de descarga de la batería excede el 80% de la capacidad nominal de la misma. Y otro dato a destacar es que si el estado de salud de la batería disminuye, la profundidad de descarga va a aumentar. Ya una vez que conocemos ambos términos, el estado de salud y la profundidad de descarga de la batería, se pueden obtener el estado de carga de la misma. Esto para un tiempo determinado. Si conocemos el valor del estado de carga y la profundidad de descarga, se puede determinar el estado de carga en un tiempo determinado. Los métodos de estimación del estado de carga se pueden clasificar de dos maneras, los métodos tradicionales y los métodos actuales. También cabe destacar otros métodos basados en ideas de innovación. De primera mano se encuentran los métodos tradicionales.
El análisis de voltaje de circuito abierto se lleva a cabo cargando y descargando la batería por un método experimental para encontrar la relación entre OCB y SOC del fosfato de litio. Este método suele ser el más empleado. Por otra parte, el método de prueba de descarga es el más confiable, ya que se basa en una descarga continua de corriente en la cual se toma el SOC como equivalente a la descarga de múltiples veces en forma de promedio. Por ende, se necesita mucho tiempo para su realización y este debe ser en laboratorio y no es aplicable en vehículos reales. Con respecto a los métodos modernos de análisis de estimación del estado de las baterías, se tiene en primera instancia el método de red neuronal, el cual basa su principio en la simulación de un cerebro humano, el cual recibe valores de voltaje, corriente y demás datos, y así estimar el estado de la batería. También se encuentra el método de filtro de Kalman, que emplea una sucesión de cálculos basados en los datos obtenidos para obtener el SOC al pasar por un filtro que compara un voltaje estimado, un estado de corrección y un voltaje actual. Seguidamente, el método del modelo lineal se realiza con una ecuación basada en las variaciones de corriente, voltaje y valor de SOC del último momento de análisis y se estima un valor real del estado de la batería. Finalmente, el algoritmo de filtro de partículas analiza las variables para una partícula al azar mediante uno de los métodos anteriores por un filtro de cálculos para llegar a un supuesto estado actual. Cabe señalar algunos de los métodos basados en idea de innovación, los cuales buscan fusionar métodos ya existentes para optimizar el proceso y conseguir ventajas como, por ejemplo, el método de media cero y el método de mínimo cuadrado. El origen de estos procesos viene dado por la necesidad de eliminar errores que pueden provenir de métodos empíricos o complejidad de métodos. Es necesario entender la función de las neuronas en el cerebro humano para poder hablar del método red neuronal. Como ya sabemos, todas las personas tienen un cerebro que está compuesto por diferentes partes. Una de las más importantes son las neuronas. Las neuronas desempeñan el rol de recibir y transmitir información a todo el sistema nervioso mediante impulsos nerviosos, que son simplemente señales eléctricas. En base a esto, el ser humano decide tratar de replicar esa función y así crear un software sumamente eficiente que pueda realizar grandes cantidades de procesos por segundo. Esta red neuronal tiene una muy alta interconexión entre cada una de sus unidades procesadoras, que lo hace analizar bloques de información sumamente rápido. Este método está basado en algoritmos matemáticos programados para cumplir un objetivo, que en este caso es la estimación de estado de carga de las baterías. Es muy importante tener en cuenta que al principio este método de red neuronal va a ser torpe, ya que se va retroalimentando conforme realice operaciones, lo que lo hace formar parte de la rama de inteligencia artificial. El método de red neuronal se compone de tres partes: una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. En la capa de entrada se reciben diferentes datos como corriente eléctrica, voltaje, temperatura, resistencia interna. La capa o capas ocultas se encargan de analizar la información y la capa de salida brinda la estimación del estado de la batería. Algunas ventajas de este método es que es un método no lineal, lo que permite hacer un análisis mucho más rápido. Es un método que puede presentar fallos en algunas de sus conexiones, pero no va a afectar en su respuesta. Y algunas de sus desventajas es que necesita una gran cantidad de datos para su entrenamiento y que así funcione en una condición óptima. Ahora vamos a hablar sobre el método ampere-hora o amperios-hora. Este método se basa en relacionar el tiempo de descarga de la batería con el tiempo de carga de la misma. Inicialmente se utilizaba una ecuación que tomaba en cuenta factores como la carga inicial de la batería, la capacidad de esta, su eficiencia y las corrientes tanto de carga como de descarga. Pero con el tiempo se formuló una ecuación más precisa que toma en cuenta factores externos como el envejecimiento de la batería
la tasa de autodescarga y la capacidad de esta. Esta ecuación es la que está en la presentación y donde el término alfa es la tasa de autodescarga y también toma en cuenta el envejecimiento de la batería, y el delta hace referencia al factor de capacidad de la batería. Dentro de la integral está la letra griega eta, que se define como la eficiencia de Coulomb. Esta relaciona la energía que sale de la batería cuando se está descargando con la que entra a la batería cuando está en el proceso de carga a su estado original. Algunas ventajas de este método es que utiliza una ecuación simple y estable, además de que, a diferencia de otros, considera factores externos como la autodescarga, temperatura y la eficiencia. Una desventaja es que este método, a pesar de tomar estos factores externos en cuenta, puede inducir a error, ya que toma mediciones durante tiempos relativamente largos. Ahora, pasando al método de resistencia interna, este método lo que hace es relacionar la resistencia interna de la batería con el cambio en el voltaje de esta, mediante una ecuación que nos permite hacer un análisis general del comportamiento de la resistencia interna, aunque esta en la realidad es un poco diferente, ya que en algunas baterías como las de litio este análisis se vuelve muy difícil porque la resistencia interna tiene un comportamiento caótico. Se utiliza la ecuación que está en la presentación, donde U es el voltaje de circuito abierto, lo que ya explicó el compañero antes. R es la resistencia ómnica, que es un tipo de resistencia que se mantiene constante a una temperatura determinada. La resistencia de polarización, que relaciona el incremento en el potencial con la intensidad de la batería. Y luego el voltaje inicial y el voltaje en el capacitor del circuito. Ahora, pasando a las ventajas, es que este es un método sencillo que funciona cuando la batería ya ha empezado a descargarse. Y en las desventajas están es que el resultado, como se dijo antes, no es completamente preciso, por lo que se recomienda y se suele utilizar junto con algún otro de los métodos que se mencionaron o se van a mencionar en la presentación. Y a manera de conclusión, cabe destacar lo siguiente: es importante conocer el estado de carga de las baterías para asegurar que la energía requerida por el sistema se encuentra disponible en estas. También es importante mejorar la tecnología del hardware y la precisión de medición de la corriente y el voltaje, para que la determinación del estado de carga de las mismas sea más precisa. También se deberían de concentrar esfuerzos y recursos en la investigación de nuevos métodos de determinación de estado de carga, ya que a pesar de tener métodos novedosos, estos tienen ciertas limitaciones. Ya con esto sería el final de la presentación. Gracias por su atención y si alguno tiene alguna pregunta, con gusto se la intentaremos aclarar.